Bienvenidos todos a este lugar tan especial. Amigos que han viajado hasta aquí para asistir al funeral de Steve Diamond. Parece que la única ocasión en que nos reunimos como una comunidad es cuando asistimos a un funeral. Eso pasa muy a menudo y siempre decimos, tenemos que dejar de reunirnos de esta manera. Pero aún así ocurre una vez tras otra. Tome el libro y levante la mano. Repita después de mí. Juro por Dios Todopoderoso. Juro por Dios Todopoderoso Que el testimonio que daré. que el testimonio que daré Será la verdad. será la verdad. Toda la verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. Y nada más que la verdad. Por favor, diga su nombre completo. Richard John Barwick. Voy a preparar una dosis del factor 8. Fui diagnosticado muy tarde, a la edad de 3 años. Pasé mucho tiempo en el hospital. Los médicos no sabían qué pasaba. No llegaban a entender por qué tenía grandes inflamaciones y hematomas en todo el cuerpo. Richard padece una forma de hemofilia, un trastorno hereditario poco común y severo que impide la coagulación de la sangre. La más mínima lesión, un rasguño, una hemorragia interna o incluso un hematoma pueden causar daños irreparables. Me pincho en las venas de la mano porque muchas veces soy incapaz de doblar el brazo. Cada día, Richard se inyecta un componente procoagulante, el factor 8. Hoy en día es un producto estéril y seguro, pero a mediados de los 70 y principios de los 80, un tratamiento como este contagió el VIH, la hepatitis C o ambos a unas 5.000 personas en el Reino Unido. Richard fue uno de ellos y tuvo que someterse a una serie de tratamientos. Fue un proceso muy difícil. Mi esposa puede contarles más sobre los efectos secundarios de este fármaco. Cambios violentos en el estado de ánimo, sudoración excesiva, inflamación en las articulaciones y extremidades. Gracias a este tratamiento me he curado de la hepatitis C, pero voy a tener que tomar medicamentos contra el VIH el resto de mi vida. En la década de 1970 se lanzó un nuevo medicamento llamado Factor 8. Hecho con sangre humana, prometía una vida mucho más fácil a los hemofílicos. Ya no necesitarían ir al hospital y podrían inyectarse el medicamento solos a cualquier hora y en cualquier lugar donde les resultara más cómodo. Pero tenía un defecto fatal al respecto del cual los pacientes no supieron nada hasta que fue demasiado tarde. Una dosis del tratamiento podía contener la sangre de 40.000 o 50.000 donantes. Una gran parte del producto del Reino Unido provenía de Estados Unidos. Y una de las cosas que hoy sabemos es que las personas que donaban esa sangre podían ser presidiarios o drogadictos y que se les incentivaba a donar sangre para lograr alcanzar las cantidades necesarias. Ahora vamos a ver un par de documentos. Este es un resultado que muestra que usted es seropositivo. Sí. ¿No le comunicaron el resultado del análisis de sangre? No. ¿Le comunicaron que se le realizó este análisis? No. Esto básicamente mantiene mis tobillos rígidos porque simplemente no se mueven. Y estas botas y tobilleras me han salvado en varias ocasiones, porque a veces vas caminando y te tuerces el tobillo, y si no las llevara puestas, podría tener una hemorragia muy fuerte. ¡Vamos, chicas! Igual que otros hemofílicos, Martin tiene problemas en las articulaciones, sobre todo en las rodillas y los codos, causados por hemorragias internas. Me diagnosticaron la hemofilia a los 6 meses de edad. En aquel entonces, ser un niño con hemofilia suponía una verdadera pesadilla para los padres, porque los niños están todo el rato corriendo y cayéndose y golpeándose. Yo sufrí todo tipo de lesiones, hemorragias internas y daños en las articulaciones.
Martin estuvo bajo constante control médico. Primero en el Hospital Infantil de Birmingham y a la edad de 17 años fue trasladado a un centro médico para adultos. Recuerdo estar en la sala de espera. Me llamaron. En esa ocasión el médico ni siquiera se presentó. Sus primeras palabras fueron: hola, veo que usted es seropositivo. No entendía el significado de sus palabras porque era un adolescente sano. Le dije: bueno, así es la vida. Entonces él siguió diciendo: así será su vida durante los próximos 2 años. Entonces dije: ¿qué quiere decir con esto? Y me dijo: le quedan 2 años de vida. Fue entonces cuando caí. Escribí una carta al hospital de Birmingham. Recibí una respuesta en la cual se afirmaba que me hicieron un análisis de sangre en 1985, sin que yo lo supiera, que mostró que era seropositivo. Pero también se decía que encontraron una antigua muestra de mi sangre, de 1983. En aquel entonces ya era seropositivo. Podría haberme ido a trabajar en alguna parte, podría haberme acostado con alguien, y si hubiera infectado a una chica, no me lo habría perdonado. ¿Qué les da a los médicos el derecho de jugar a ser Dios y poner en riesgo las vidas de otras personas? ¿Por qué no me lo dijeron? En 1981 se descubrió en Estados Unidos una enfermedad nueva antes desconocida: el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. En enero de 1982, el primer hemofílico contrajo el SIDA en Estados Unidos. Para finales del mismo año se registraron 9 casos más, 8 de los cuales resultaron mortales. A pesar de esto, Gran Bretaña siguió importando el factor 8 estadounidense. ¿Están orgullosos de su hijo recién nacido, Sandra y John? Sí, sin duda alguna. ¿Y cómo lo han llamado? Jason. ¿Jason? Evans. ¿JJ? JJ seguro. Mi padre vivía con la hemofilia, pero creo que no quería que se interpusiese en su vida. Por aquel entonces la gente pensaba que era raro que un hemofílico trabajara como carpintero. Ya sabe, manejando esas enormes sierras, trayendo y llevando madera por todo el taller, cosas así. Pero ese era el tipo de persona que era. Hola, papá. Opus se fue. ¿Opus se fue? Sí. ¿Y a dónde se fue? Se fue por allí. Le estoy muy agradecido por todos los vídeos que grabó, porque son la evidencia de todo lo que mi memoria ya no guarda. Fue mi padre. Me quiso, me crió e hizo todo lo que un padre debería hacer. A ver si puedes aprender a montar en bici aquí. Hacia finales de los años 70, comenzó a tomar los concentrados factor 8, porque eso fue lo que los médicos le dijeron que hiciera, a él y a todo el mundo. En mayo de 1983 se registró el primer caso en Gran Bretaña de un hemofílico contrayendo el VIH. En la prensa aparecieron artículos afirmando que el factor 8 no era seguro. En noviembre de 1984 les contó sus preocupaciones sobre los medicamentos a sus médicos, a lo que le contestaron: es solo sensacionalismo, el medicamento está bien, así que no se preocupe. Lo convencieron de que siguiera tomando el concentrado factor 8 y poco después su primera prueba de VIH dio un resultado positivo. Las cosas se volvieron muy difíciles. Sus relaciones con mi madre se tensaron. Acababan de casarse y pasaron de vivir planeando el futuro a vivir preparándose para el final. En sus declaraciones usted habló de que una de las peores cosas era sentirse estigmatizado y sentirse sucio. Sí, lo dije en relación al VIH y al SIDA en los primeros tiempos. Los buenos cristianos no contraen el SIDA. Fue horrible. Me hacía sentir lo peor de lo peor. Cuando descubrimos que él era seropositivo, sentí un miedo como nunca había sentido antes. Y no era miedo a lo que podría sufrir, era algo social, relacionado con todo, con los hijos, la casa, el trabajo. Lo pierdes todo.
Era algo de lo que estar avergonzado, aunque no habíamos hecho nada malo. Él no había hecho nada malo. Yo había sido un jugador de billar exitoso a nivel local. Y una noche fui al pub para echar una partida y el dueño simplemente me señaló y me dijo: "Tú, vete de aquí". Los compañeros del equipo con el que yo había estado jugando, todos se quedaron ahí parados. Ninguno trató de defenderme. Me sentí enfermo, me sentí vacío, me sentí muerto. Fue un caso clásico de ignorancia por desinformación. Aunque, bueno, esto no quita el hecho de que me hiciera sentir como una basura. Mi padre perdió su trabajo. Mi madre también fue despedida. Recibieron cartas de odio, llamadas telefónicas burlándose de ellos. El estigma fue increíble. Fue todo ese rollo de que si tenías SIDA eras gay, o eras drogadicto, o alguien que ellos veían como una persona no deseable. En los años 1991 y 92 se puso muy enfermo. El SIDA fue avanzando, fue sufriendo infecciones. Perdió mucho peso, no podía dormir. Fue una manera horrible de morir. Y a finales del año 1993 falleció. Jason Evans fundó el colectivo reivindicativo independiente Factor 8. Está formado por los familiares directos de los hemofílicos que murieron a causa de productos sanguíneos infectados. La organización les proporciona ayuda legal. Cuando me involucré en la campaña sobre este tema, tenía un único objetivo: que las autoridades reconocieran oficialmente que lo ocurrido podría y debería haberse evitado. Creo que a partir de ese punto probablemente haya espacio para un mejor apoyo, asesoramiento e indemnizaciones a las personas y todas estas otras cosas. Pero en lo que a mí personalmente respecta, una vez que se reconozca que hay una responsabilidad aquí, entonces me daré por satisfecho. Richard, en la parte inferior del documento podemos ver claramente un sello que data del 10 de septiembre de 1976, o sea, muy poco después de que entrara en la escuela Treolers. Sí. También podemos ver escritas las palabras riesgo de hepatitis. Sí. En aquel momento, ¿sabían sus padres o usted sobre la existencia de ese riesgo? No, en absoluto. Aquí tenemos a Kenneth Callender, que ha muerto, Alfonso El Momdi, que ha muerto, este es Keith Atkinson, ha muerto, Ian Wells, que creo que también ha muerto, y aquí Jason Peach, que ha muerto. Así que han muerto todos. A los 11 años de edad, Richard ingresó en el colegio Treolers, un internado especial para niños con discapacidad, en cuyo campus se ubica un centro médico del Servicio Nacional de Salud. Los estudiantes podían recibir la ayuda médica que necesitaban y asistir a las clases en el mismo lugar. El colegio Treolers es también el lugar de mayor número de casos de contaminación de sangre jamás visto en el Reino Unido. En su historial también consta que recibió una cantidad significativa de factor 8 como profilaxis. En Treolers estaban obsesionados con la profilaxis. Tenía problemas en dos articulaciones, la rodilla izquierda y el codo derecho, pero no entiendo por qué me seguían suministrando esas dosis consecutivas, día tras día. Gran Bretaña será autosuficiente en productos sanguíneos y garantizará su pureza. Esa fue la promesa del gobierno en la década de 1970. Pero cuando el gobierno Thatcher llegó al poder, esa promesa y ese objetivo se esfumaron. Tomaron el camino alternativo de importar ese producto en particular. Todos esos problemas se discutían a menudo en reuniones de 10, 15 personas, pero se mantenían en secreto. A nadie se le permitía divulgar las actas de esas reuniones.
Las principales beneficiarias de ese secretismo fueron las compañías farmacéuticas. Esas compañías tenían una enorme motivación económica para vender esos productos. Hoy el mercado de los concentrados de factor 8 es una industria de $1.000 millones. Para que una empresa pudiera decir nuestro producto es más seguro que el de la otra empresa, necesitaban datos de ensayos que demostraran que habían usado el producto y que no estaba infectado. Y por lo menos en este país, a menudo los médicos actuaban en calidad de consultores de las compañías farmacéuticas. Existen numerosos documentos que demuestran que médicos en Oxford o en Cardiff estaban interesados en probar en sus pacientes si los concentrados de factor 8 eran infecciosos. A todos los directores de centros de tratamiento de hemofilia, aunque los primeros lotes de producción pueden haber sido probados para detectar la infectividad inyectándolos en chimpancés, es poco probable que los fabricantes puedan garantizar ese control de calidad en todos los lotes posteriores. Por lo tanto, es muy importante realizar ensayos en seres humanos para detectar hasta qué punto se ha reducido el grado de infectividad de los concentrados. Utilizaban a personas en vez de chimpancés por una razón. Los chimpancés eran caros, mientras que los pacientes les salían esencialmente gratis porque no sabían que formaban parte de un experimento. Intentamos hablar con las empresas farmacéuticas que fabricaban el factor 8 en aquel entonces. En los últimos 50 años cambiaron varias veces de nombre y de propietarios, y en la actualidad ninguna quiso comentar el problema de los productos sanguíneos contaminados. Ahora sabemos con seguridad que en el Colegio Trelors se realizaban regularmente análisis de sangre y también exámenes de la función hepática. Eso te hace pensar, bueno, entonces, ¿qué están buscando realmente? Si te van a dar un producto seguro, ¿por qué quieren monitorear el funcionamiento de tu hígado, las enzimas de tu sangre, tus linfocitos T o la cantidad de CD4? ¿Por qué estudian todo eso? De los 89 niños con hemofilia que estudiaban en el colegio Trelors, 72 murieron. Y la gente aún sigue muriendo, ya no por el VIH, sino por problemas de hígado o de hepatitis C. De hecho, yo me siento culpable por seguir aquí. Me pregunto a mí mismo por qué sigo vivo. El 70% de los niños con hemofilia que estudiaban en el colegio Trelors murieron, ya no están aquí. Y yo no dejo de preguntarme, ¿por qué yo? ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué a mí se me permite seguir vivo y a tantos otros no? Según las fuentes oficiales, los nuevos medicamentos eran seguros. La declaración más enfática en ese sentido la hizo Kenneth Clark, ministro de Sanidad en el gobierno de Margaret Thatcher. Creo que si hay alguien que tiene muchas preguntas que responder, ese es el ministro Kenneth Clark. El famoso Kenneth Clark declaró ante el Parlamento: no hay pruebas concluyentes de que el SIDA se transmita a través de los medicamentos sanguíneos. Realmente tiene que responder por difundir esa desinformación. Esta fue la respuesta que recibimos de la oficina de Kenneth Clark. El señor Clark decidió rechazar esta petición. Y del Ministerio de Salud del Reino Unido. La investigación de los productos sanguíneos contaminados es competencia de la oficina del gabinete, por lo tanto ellos son los más adecuados para responder a sus preguntas. Más allá del acuse de recibo, no obtuvimos ninguna respuesta de la oficina del gabinete. Y todo lo que encontramos en la página web oficial del Ministerio de Salud del Reino Unido fue un informe mencionando que las víctimas tienen derecho a solicitar una indemnización. En el 2019, el gobierno del Reino Unido accedió por primera vez a escuchar a las víctimas. En Londres se inició una investigación pública y el grupo de Jason Evans, Factor 8, participa en ella. Por fin está sucediendo. Ha sido un largo camino. Y este es un viaje en tren que he tenido que hacer innumerables veces durante los últimos 3 o 4 años. Incluso antes de que Jason naciera, su padre sabía que padecía esa enfermedad mortal. A pesar de los riesgos de traspasársela, su hijo nació sano. Muchas veces pienso cómo podría soportar todo lo que soportó mi padre.
El año que viene tendré la edad que tenía mi padre al morir. Y pienso que si tuviera que morir, Dios no lo quiera, el año que viene, a esa edad, habría sido una vida muy corta. Es algo que pesa mucho en mi mente. Tina se quedó embarazada en 1989. Sí. ¿Qué pasó? Podría decirse que fue un accidente no planeado. Mi esposa lo supo poco después y fue a ver a su médico. Y se nos aconsejó de una manera firme no seguir, que Tina no siguiera con el embarazo. Se nos juntó todo en esos primeros meses y en aquel entonces nos encontrábamos todavía tambaleándonos por la conmoción y por las implicaciones de lidiar con el diagnóstico. Yo podría haber dado positivo y en ese caso el niño que íbamos a tener iba a quedarse huérfano. Si hubiera venido al mundo, no habríamos sabido cuánto tiempo nos quedaba. Además, el niño podría contraer el virus, al igual que yo. En este caso, tenía yo el derecho moral de dar a luz a un bebé que después sufriría terriblemente. No podía dejar al hombre al que supuestamente quería cuando más me necesitaba. Y una vez que supimos que yo estaba bien, después me di cuenta de que si quería ser madre, no podría serlo con Richard, pero decidí quedarme con él. Su esposa es muy amorosa y le apoya en todo. Sí, Dios mío. Ella lo es todo para mí. Y lo siento. Entonces tiene que ser muy trágico para ustedes el hecho de no haber tenido hijos. Sí. En 40 años se hicieron 2 intentos de investigar las causas de este desastre médico en el Reino Unido, pero hasta el momento no se ha hallado a ningún responsable. El objetivo de la presente investigación es recoger pruebas. El gobierno será el que tome la decisión final sobre qué hacer después. No me cabe duda de que lo que ocurrió fue un crimen. La pregunta es cómo se calificará la gravedad de este. Me explico. Como mínimo, en este caso, podemos hablar de una especie de negligencia médica, o a lo mejor se trata de un homicidio imprudente empresarial, o incluso de algo tan grave como un asesinato. Creo que la investigación puede ayudar de alguna forma a tirar de esos hilos. Los trámites penales relacionados con este caso se llevaron a cabo en otros países y se dictó una sentencia condenatoria, concretamente en Francia. ¿Se hará lo mismo en este país? Sospecho que no. La razón por la que no se hará es porque el servicio de la Fiscalía de la Corona no está dispuesto a tramitarlo, porque está ampliamente aceptado que la sentencia sería condenatoria y la única manera de que no se dicte es evitar llevar a cabo el proceso. Se estima que la investigación pública se prolongará durante al menos 2 o 3 años, demasiado tarde para las víctimas que ya han muerto y demasiado largo para aquellos que todavía luchan a diario por sus vidas. Buenos días. El primer testigo es... Tenía tanto miedo de ponerse una inyección. Me dijeron que me quedaba 1 año de vida. Le quedaba poco tiempo. Es una experiencia terrible. En realidad, vivir así no valía la pena. ¿Para qué pasar más exámenes médicos si estaré muerto en unos años? Todos murieron en un plazo de 18 meses. No pensaba que fuera a salir de esta. Y un hombre salió del hospital y lo recogió como si fuera un muñeco. Solo quería morir. Ya había tenido suficiente. Ningún niño debería morir como lo hizo él.
Solo quería estar con ellos. Creo que ahora ha llegado el momento de la justicia. Todo lo que pedimos es el reconocimiento de nuestra condición y el pago de una indemnización significativa por la vida que nos han robado de una forma tan cruel.